Texto didactizado Tiwanaku. Momento metodológico de la práctica. Conversamos con un miembro de nuestra familia y le pedimos que nos explique acerca de la elaboración del chuño, el izaño o el charque. Elegimos una y le explicamos paso a paso. Realizamos su presentación en diapositivas y lo explicamos a la clase. Luego, elaboramos algunas conclusiones en bloques de trabajo. Aquí yo les tengo un ejemplo acerca de la deshidratación de la carne, o sea, el charque. Uno de sus compañeros realizó este trabajo. ¿Cómo se realiza la deshidratación de la carne? Primero se selecciona la carne. Luego se raya la carne en tiras. Se espolvorea con bastante sal. A continuación, se lo expone al sol para que de esta manera se vaya deshidratando. Muy pronto sabremos qué relación tiene Tiwanaku con la deshidratación de la carne y el chuño. Empecemos con el momento metodológico de la teoría. A través de infogramas explicaremos el contenido. Empecemos con esta imagen. Aquí vemos al arqueólogo Carlos Ponce Sanguinés. Él definió 3 fases de evolución de Tiwanaku: el periodo aldeano, el periodo urbano y el periodo imperial. Fue un destacado arqueólogo y restaurador boliviano, que dedicó gran parte de su vida al estudio de Tiwanaku. Escribió 7 libros al respecto. Según este autor, el periodo aldeano empieza en 1580 a.C. hasta el año 43 después de Cristo. Nace como una aldea en la región del altiplano, a orillas del lago Titicaca, paralelamente a las culturas Huancarani y Chiripa, asimilando algunos elementos de estas culturas. Fue una pequeña comunidad sin clases sociales. Reprodujeron y mejoraron las técnicas agrícolas utilizadas por las culturas anteriores o contemporáneas. Crearon técnicas agrícolas y ganaderas propias. Los habitantes tenían lo necesario para subsistir, gracias a que conocían las técnicas de agricultura e irrigación que les permitía cultivar los productos típicos de esa zona: la papa, la quinoa y la oca, sobre todo. De las aguas del Titicaca sacaban peces para su alimentación. Aprendieron a domesticar la llama. Y como bien les decía, aprendieron también a deshidratar la papa convirtiéndola en chuño. Durante el periodo aldeano, conformaron una aldea pequeña con casas construidas de adobe y estaban comunicadas por calzadas empedradas. Sus habitantes practicaban la deformación craneana tabular. Continuemos ahora con la explicación de Tiwanaku en la fase urbana. Este periodo inicia el año 43 después de Cristo y culmina el año 724 después de Cristo. Durante este periodo se aplicaron 2 técnicas agrícolas: por un lado las tacanas y por otro los sucacollos. Las tacanas son terrazas de cultivo, asimilados de otras culturas. Los sucacollos son terraplenes o camellones que fueron creación propia de Tiwanaku. Ambos posibilitaron la producción abundante de alimentos y también una diversificación de productos que fueron cultivados a lo largo de este periodo.
Entre los productos agrícolas cultivados están los tubérculos por un lado, como la papa, la oca, el izaño y la papalisa, y también algunos cereales como la quinoa. Esta cultura continuó con la domesticación de la llama y de la alpaca. Por otro lado, aprovecharon los recursos naturales que les brindó el lago Titicaca, en este caso la totora y los peces para su alimentación. Continuemos con la explicación de Tiwanaku en la fase urbana. Durante este periodo hubo estructura social con divisiones y jerarquías. La planificación urbana fue muy rigurosa porque hubo una extensa red de caminos. Además, se construyó un sistema de desagüe con canales superficiales y canales subterráneos. La orientación de sus edificios siempre estuvo relacionado con los puntos cardinales. Además, utilizaron inmensos bloques de piedra para construirlos. También realizaban complicados cálculos matemáticos. Entre las ciudades más importantes tenemos a Oje y Concohuancané, además de Lucurmata. Todos ellos estaban cercanos al lago Titicaca. Recordemos que ambas ciudades eran centros ceremoniales. En la actualidad nosotros conocemos dos centros ceremoniales importantes. Por un lado, el complejo Calasasaya-Acapana y por otro, el complejo de Pumapunku. Describamos el complejo de Calasasaya-Acapana, donde se encuentra el templete semisubterráneo, el templo de Calasasaya, la pirámide de Acapana, Putuni y Quericala. El templete semisubterráneo está conformado por 4 muros de contención, donde se han empotrado cabezas clavas. La pirámide de Acapana, que se encuentra en fase de reconstrucción. Aquí tenemos una maqueta que nos muestra cómo debería de quedar la pirámide de Acapana en su fase de reconstrucción. También está Putuni, el templo de Calasasaya. Aquí al fondo se muestra el templo de Calasasaya, donde se encuentran en la actualidad el monolito Ponce, por un lado, y el monolito Fraile. Además, en su interior se encuentra la Puerta del Sol. Por otro lado, está Quericala, donde encontramos la Puerta de la Luna. Hasta aquí hemos podido hablar un poco más de lo que vendría a ser el complejo de Calasasaya-Acapana, que vendría a ser todo este sector. Ahora hablemos un poco del complejo de Pumapunku. El complejo de Pumapunku es un centro separado del primer complejo. Es una pirámide que consta de un piso formado por inmensos bloques de piedra, unidos por grapas de bronce. Esto demuestra la utilización de los metales por parte de los constructores tiwanacotas. Fueron excelentes escultores, utilizaron la piedra, andesita y el basalto. Continuemos con la fase imperial o expansiva. Según Carlos Ponce Sanguinés, empieza el año 724 después de Cristo al año 1175 después de Cristo. Como vemos, Tiwanaku empieza a expandir su territorio entre Bolivia, Perú y Chile. Durante este tiempo hubo un elevado desarrollo social y cultural. Recordemos que Tiwanaku se asemeja a la cultura Wari. Durante ese tiempo abarcó parte de los territorios actuales de Perú, Chile y Bolivia, pero principalmente se desarrolló en el altiplano peruano-boliviano. Entonces, ¿cuál fue la dinámica que hubo en estos pisos ecológicos? Por un lado, el altiplano proveía de papa, por otro, también proveía de chuños, cereales, pescado y carne de llama trozada y secada al sol, deshidratación de la carne.
Los valles de la costa dotaban de algodón y maíz. Los yungas proporcionaban la coca a una sociedad muy concentrada en los rituales religiosos. El intercambio de productos fue la base principal para que exista una unidad política de tipo imperial. En el aspecto religioso, podemos decir que Tiwanaku ejerció una importante influencia religiosa sobre los pueblos andinos. La divinidad más importante fue el Señor de las Varas, que decora en la actualidad el frontis de la Puerta del Sol y numerosos objetos de cerámica. La desaparición de este imperio no es completamente claro. Algunas teorías sostienen que el colapso pudo haberse debido a cambios climáticos que alteraron los ciclos de producción de alimentos y produjeron el abandono de las ciudades. También se piensa que podría haberse dado conflictos internos que ocasionaron el debilitamiento del sistema y que guerreros aymaras provenientes del sur dieron fin al agonizante imperio. Continuamos con el momento metodológico de la valoración. A continuación, elaboraremos un organizador gráfico llamado el diagrama de Venn triple, en donde estableceremos similitudes y diferencias. Aquí pondremos el periodo aldeano, el periodo urbano y el periodo imperial. Aquí pondremos las diferencias de cada periodo. Internamente colocaremos las similitudes entre periodo y periodo, similitudes entre periodo y periodo, similitudes. Y aquí, al centro, colocaremos la similitud entre los tres periodos. Por último, el momento metodológico de producción. Para elaborar y ejecutar el plan de acción, primero elaboramos un título del plan de acción, luego el objetivo del plan de acción, mínimamente 3 actividades a realizar, los materiales que necesitaremos para realizar cada actividad, los responsables y el tiempo. Recordemos que la ejecución del plan de acción es la aplicación de estas actividades. Por tanto, llegaremos a tener un producto final.